Estamos en el podcast de Interfaces de Futuro. Mi nombre es Germán Sánchez, soy doctor en Inteligencia Artificial y director ejecutivo y fundador de Sailing, donde nos dedicamos a resolver problemas reales de empresas mediante inteligencia artificial. Puedes visitarnos en sailing.com, donde encontrarás todos nuestros materiales y contenidos acerca de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Estoy aquí con Javier Montañés, experto en diseño estratégico y perspectiva. Muy buenos días. Buenos días, Javi. Estoy aquí también con Adriana Gallego, experta en inteligencia artificial aplicada al mundo de la moda. Hola a todos. Buenos días, Adi. Y también estamos aquí con Maya, como todos los días, con nuestra inteligencia artificial que viene del futuro. Soy Maya, una robot genial, inteligente y muy simpática. Soy la primera en el planeta que puede hablar con ustedes. 340 billones de dólares, o en cifras españolas, 340.000 millones de dólares. Por poner un contexto para esta cifra, es más del doble del importe de lo que la Unión Europea ha prometido a España a través de los fondos de Next Generation. 340.000 millones de dólares es la cantidad que, según Capgemini, podrían ahorrar los retailers si implementaran inteligencia artificial a través de todas sus operaciones. Un premio jugoso, ¿verdad? Por dar otro dato más, y según MIT Technology Review, el 91% de las empresas líderes con buena reputación de marca emplean inteligencia artificial, frente a una media del 42% en su sector. Pero entonces, ¿por qué está siendo tan lenta la implantación de la inteligencia artificial? Según varios estudios, el 85% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan. Esto significa que no consiguen entregar los resultados de negocio deseados y que se habían prometido a la hora de aprobar el proyecto. El hecho es que un gran número de estos proyectos se queda en una fase de prueba de concepto, dando lugar a lo que muchos llaman muy gráficamente el infierno de las pruebas de concepto. La implementación de soluciones relacionadas con tecnologías como el Machine Learning, como cualquier otro proceso de innovación, supone asumir que nos enfrentamos a retos que implican un alto grado de incertidumbre y de complejidad. Por eso, debemos ser capaces de gestionar esa complejidad, minimizar la incertidumbre, adoptar un punto de vista creativo y comprender todas las implicaciones de adoptar una u otra solución, desde las que involucran a la pata de negocio hasta sus consecuencias. En otras palabras, implementar una solución de inteligencia artificial requiere adoptar un punto de vista estratégico para aprovechar todo el potencial de esta tecnología. En Sailing, como su nombre indica, buscamos la manera de establecer ese lenguaje común entre tecnología y negocio, y para ello contamos con Emily Murcia. Emily siempre ha estado a caballo entre la tecnología y el negocio. Se licenció en Ciencias Empresariales en 1990, pero ya desde entonces su interés por el software le llevó a empezar ese mismo año como desarrollador de software para IBM Media Systems. Posteriormente, en 1998, fundó Soure Consulting Group, una consultora especializada en desarrollo de middleware para sistemas de IBM y basada en Italia, donde posteriormente adoptó el cargo de CIO, allá por el 2002. Esta experiencia le permitió vivir de cerca los problemas a los que se enfrentaban las empresas a la hora de implantar soluciones basadas en datos, y desde 2013 ha estado trabajando en desarrollo de negocio para empresas tecnológicas de renombre como Logicalis o TechData. Fruto de ello se dio cuenta de que había dos barreras principales a la hora de implantar inteligencia artificial en las empresas. Una barrera cultural, ya que con frecuencia se desconoce cómo la inteligencia artificial puede ayudar al sector empresarial, y también una barrera de financiación, toda vez que la inteligencia artificial conlleva tecnologías muy novedosas con una percepción de riesgo muy alta. De esta inquietud nace Dear Intelligence, cuya misión es dar solución a estas dos barreras y ofrecer herramientas que aceleren la implantación de la inteligencia artificial en las empresas. Emily quiere democratizar el uso de la inteligencia artificial. Buenos días, Emily. Hola, buenos días. Emily, ¿puedes hablarnos un poco de vosotros y de cómo surgió Dear Intelligence? Bueno, hay que tirar un poco hacia atrás, porque Dear Intelligence nace hace unos 4 o 5 años, en unas conversaciones con quien también es cofundador de Dear Intelligence, que es Xavi, y empezamos a hablar un poco de
definitiva de nuestro futuro, ¿no? Porque nosotros venimos mucho del mundo de la tecnología, de trabajar mucho el concepto de desarrollo de aplicaciones, etcétera, y empezamos a intuir que el tema de la inteligencia artificial pues era un hito al cual no podíamos renunciar. Empezamos a ver un poco qué pasaba en el mercado de la IA, cómo estaba la gente trabajando con el tema de la IA en esa época, y nos dimos cuenta que había una dificultad importante en cómo negocio tenía que demandar el tema de la IA. Se trabajaba siempre, o el acercamiento era siempre a través de casos de uso, de grandes ideas, porque la inteligencia artificial siempre la asociaban a grandes proyectos. Entonces vimos que eso no tenía mucho sentido y que seguramente deberíamos empezar a trabajar en algo para que negocio fuese el demandante real de la inteligencia artificial, desde su visión, no desde la visión de la ciencia ni de la tecnología en cuanto a inteligencia artificial. Y además también nos enfocamos al hecho de que empezábamos a ver que todas las empresas que estaban yendo hacia la inteligencia artificial eran empresas, grandes empresas. Y nuestra pregunta siempre fue, ¿y qué pasará con la pyme? ¿Cómo la pyme accederá a la inteligencia artificial? Y ahí vimos otra problemática, y era que todos los proyectos que se estaban trabajando de inteligencia artificial eran súper costosos. Eran unas inversiones que, evidentemente, la pyme, por nuestra experiencia, teníamos claro que no podía asumir. Y a partir de aquí enfocamos los dos retos. Uno, el poder ver o intentar trabajar cómo negocio podía empezar a llegar a demandar la IA, y ahí es donde empieza la creación de una metodología, que luego hablaremos de ella. Y luego también, por la segunda parte, empezamos a ver que el tema de la inversión de la inteligencia artificial de la pyme tenía que ir por una inversión que fuera de toda la gente, que todo el mundo pudiese invertir en aquellas ideas que la pyme podía empezar a proponer como proyectos de inteligencia artificial. Y aquí nació, y estamos trabajando aún en ello, en un modelo de inversión sobre proyectos de inteligencia artificial. Y bueno, a mí me llama la atención un claim que tenéis, una frase que también aparece en vuestra web, y es que vosotros soléis decir que para entender la inteligencia artificial no hace falta entender la tecnología, solo hay que entender que los problemas se pueden solucionar de una manera distinta, ¿no? ¿Nos podría explicar un poco qué significa esto o qué punto de vista tenemos que abordar, ¿no? O qué tipo de problemas es capaz de solucionar esta tecnología? Sí, a ver, nosotros el tema de la IA como tecnología en sí, pues no la aceptábamos, en el sentido de que veíamos que la inteligencia artificial era algo más que una tecnología. Era una manera de poder resolver una serie de problemas que actualmente no se habían resuelto, es decir, problemas que salían fuera de lo que sería un poco la lógica. A partir de aquí, todas las iniciativas a nivel tecnológica que llegaban a las empresas llegaban a través de los departamentos de IT, ¿vale? Y vimos que, evidentemente, el departamento de IT desconoce bastante la realidad del día a día del negocio e intenta proponer ideas que llegan de inputs que le están llegando a través de grandes fabricantes, ¿vale? O de casos de uso que se han detectado en el mismo sector en el cual trabaja. Todo esto, al final vimos que la necesidad de identificar dónde existe un problema no venía del ámbito tecnológico. Y el hecho de que se pueda solucionar con inteligencia artificial no tiene por qué la persona entender o ser experto en inteligencia artificial, ¿vale? Con lo cual nosotros vimos que a través de trabajar con negocio, ellos mismos podían detectar dónde se identificaban problemas que hasta ahora no habían solucionado, o que aun teniendo sistemas implantados a nivel de tecnología, seguían utilizando temas paralelos a lo que la tecnología les estaba ofreciendo. Y ahí es donde vimos que realmente para detectar necesidades que se pueden resolver con inteligencia artificial no es necesario ser tecnólogo o no es necesario entender el tema de la IA. Hay que tener, como siempre, un poco de sentido común, y eso es lo que nosotros intentamos buscar en el ámbito de la metodología. O sea, que podríamos decir un poco que así como nosotros somos interfaces de futuro, vosotros sois una interfaz de negocio, ¿no? Entre tecnología y negocio, claro.
Sí, de hecho, en el ámbito de Dial Intelligence, desarrollar inteligencia artificial no está previsto. Nosotros vimos que en el mercado ya habían gente que trabajaba el tema de la inteligencia artificial y eran expertos en inteligencia artificial, y ponernos a su nivel era una locura, no tenía sentido. Pero sí que evidentemente sabíamos que nuestra fuerza podía estar desde el negocio hacia plantear los problemas de inteligencia artificial desde la parte puramente del negocio. De hecho, nosotros lo que estamos viendo es de que es muy difícil el que tú puedas llegar a una empresa y aportarle inteligencia. La inteligencia ya existe en el negocio. La única problemática que hay es que esa inteligencia en alguna parte no se ha podido digitalizar. ¿Por qué? Porque no había tecnología que lo permitiera. Eso es lo que la inteligencia artificial, desde nuestro punto de vista, puede cubrir hoy en día en el ámbito del negocio. Resolver toda aquella problemática que hasta ahora no se había resuelto. ¿Por qué? Porque pueden ser problemas muy complejos o pueden ser problemas que no son racionales. ¿Vale? Entonces, cuando no es racional, es difícil poderlo explicar. Y cuando no lo puedes explicar, pues evidentemente es difícil que alguien lo pueda digitalizar. La inteligencia artificial puede, no puede, sino que cubre ese ámbito. A mí una cosa que siempre me ha sorprendido, bueno, siempre me ha sorprendido no, pero que me llama la atención es cuando hay mucha gente que compara la inteligencia artificial o el entrar, digamos, de la inteligencia artificial en el mundo empresarial con cuando empezó a entrar pues el cloud, al final, el migrar todos los sistemas de tenerlos en físico a tenerlos en la nube. A mí me parece una comparación que no es del todo acertada porque al final la inteligencia artificial no viene a resolver problemas de IT. Cloud viene a resolver problemas de IT. Pero la inteligencia artificial no. La inteligencia artificial viene a resolver problemas de negocio. Por lo tanto, es como más natural que entre por negocio más que entre por IT, ¿no? ¿Y tú que viviste también cuando IT empezó a entrar en las empresas en España? ¿Estamos viendo como un nacimiento de un nuevo departamento como cuando empezó IT a entrar en las empresas? A ver, la comparación de inteligencia artificial con cloud, para mí no tiene nada que ver. O sea, no es comparable. No es comparable porque el diseñar una migración hacia cloud es un tema puramente técnico, ¿vale? Si es aprovechar lo que cloud te ofrece. Para el negocio, sí. Para transformar el negocio, no. O sea, cloud no transforma el negocio. Cloud mejora ciertas prácticas en el negocio, pero no lo transforma. La inteligencia artificial tiene esa posibilidad de transformar el negocio. ¿Quién puede transformar el negocio? Negocio. Con lo cual, negocio, a partir de entender que cómo la inteligencia artificial puede resolver ciertas problemáticas que ellos tienen, puede darse el caso de que esa resolución de esa problemática transforme el negocio. Por ejemplo, nosotros siempre hablábamos o poníamos el ejemplo de el señor que está durante 30 años trabajando en una tienda de ropa, una tienda de lo que fuere. Y cuando hablas con él, él te dice que en su experiencia es capaz de detectar que cuando entra una persona por la puerta, si va a comprar o no va a comprar. Y él actúa de una manera o actúa de otra. Entonces tú le dices, ¿pero esto cómo lo has conseguido? Bueno, no lo sé, es intuición, es un poco lo que yo creo que puede ser. No es intuición. Él dice que es intuición, pero no lo es. Él, durante todo ese tiempo que lleva trabajando, ha creado un patrón. Y ese patrón lo ha creado en base a la observación. Lo que pasa es que no lo sabe explicar. Pero si tú empiezas a trabajar y a detectar bien cómo él llega a esas conclusiones, seguramente podríamos convertir esa intuición en una inteligencia artificial. Si eso fuera así, y mi negocio no tiene una tienda, sino que tiene varias tiendas, podría implementar esa inteligencia que ha nacido de esa persona en todas las tiendas que yo pueda abrir. Eso transforma el negocio, porque no puedo replicar a las personas. La inteligencia artificial sí que la puede replicar. Entonces, yo creo que esto es lo más interesante en cuanto a la inteligencia artificial, esa capacidad de transformar el negocio. Siguiendo con esto, Emily, recuerdo una conversación que tuvimos hace unos meses en que llegamos a la conclusión de que la inteligencia artificial pues, podía servir para muchas cosas dentro del negocio y apoyar muchas cosas, ¿no? Pero tres de las más importantes era que lo hacía crecer, que permitía replicar el negocio
y también que podía incluso llegar a cambiar el modelo de negocio, lo cual tiene mucho que ver con lo que tú nos estás contando. Pero siguiendo un poco con lo que decías antes, de que esas iniciativas tienen que venir demandadas por el negocio, vosotros habéis desarrollado un taller que se llama IBISFI, que lo que pretende precisamente es detectar esas posibilidades desde el negocio. ¿Nos podrías contar un poco en qué consiste? Sí, a ver, nosotros en esa búsqueda de cómo resolver el hecho de que negocio pudiese demandar el tema de la IA, vimos que lo más sencillo era llevar a negocio a un estadio en el que se encuentra cómodo. ¿Y dónde se encuentra cómodo negocio? En un concepto de dinámica o de taller, en el cual puedas crear un ámbito de juego, ¿vale? En el cual ellos pueden llegar sin, en conversaciones tradicionales, poder llegar a detectar ciertas problemáticas. Entonces, el primer paso era la detección, el poder descubrir dónde podía existir esa necesidad de inteligencia artificial. Y ahí lo que hicimos fue estudiar 150 casos de uso de inteligencia artificial, totalmente transversales en todos los negocios, y extraímos unas frases que las incorporamos dentro de 41 cartas, con lo cual creamos un juego a través de las cartas. Estas cartas están estructuradas en 3 colores, un color azul, un color verde y un color amarillo, que nos permiten identificar, pues, el color azul, necesidades de qué es lo que está pasando, el color verde, temas de complejidad, el color amarillo, temas de intuición, y a partir de aquí, cada una de las frases, en el momento que el negocio lee la frase, tiene que interpretar esa frase con su negocio. Esa interpretación, si él cree que esa frase sucede dentro de su día a día, dentro de su empresa, tiene que apartar esta carta. Y así se inicia un juego en el cual al final incluso hacemos una clasificación de cuáles son las cartas que según ellos están más necesitadas para el negocio. Una vez hemos detectado estas posibles necesidades, lo siguiente era obtener el máximo de información de cada una de ellas. Si hay 41 cartas, normalmente elegirán entre 10 y 12 cartas, y de estas 10-12 cartas nos tenemos que quedar entre 4 o 5, las que más o menos creamos que tienen más peso. ¿Cómo trabaja el negocio de una manera para explicarte el máximo, para darte el máximo de información? Vimos que el concepto del Canvas era una manera de trabajar que el negocio ya la tenía introducida, y a partir de aquí construimos un Canvas de lo que nosotros queríamos que ellos nos dieran información. Y este Canvas que nosotros hemos construido ataca básicamente 2 ámbitos que son necesarios para entender esa problemática. Primero, evidentemente, nos tienen que decir cuál es la problemática que resuelve, eso está claro, pero luego también nos vamos mucho hacia la parte del dato y hacia la parte del ROI. En un proyecto de inteligencia artificial tenemos que validar 2 cosas. Primero, que lo podemos hacer, y segundo, que realmente podemos justificar esa inversión que vamos a hacer. Con lo cual, la parte del dato, le preguntamos cuáles son las fuentes de datos que ellos creen que son necesarias para poder entrenar a esta posible inteligencia artificial, y en la parte del ROI les preguntamos cuáles son el retorno tanto económico, social, que puede tener la implantación de esta inteligencia artificial. Adornamos un poco también el concepto de la parte regulatoria y la parte ética, por si hubiesen algún tipo de visos de que esa inteligencia artificial pudiese tener alguna repercusión en la parte ética o en la parte... en la parte regulatoria, ¿no? En la parte regulatoria, ¿vale? Y a partir de aquí, este taller lo que nos ha permitido es una detección y el poder tener un briefing de alto nivel de lo que de cómo aquello podría resolverse, esa problemática podría resolverse. Y a partir de aquí es donde entra el experto en inteligencia artificial. Ahí es donde entran gente como vosotros. Vosotros, una vez tenéis una declaración de que el negocio dice que la problemática que ha detectado es esta, y ha construido un canvas en el cual hay una información que vosotros podéis empezar a leer, es cuando tenéis que hacer una propuesta de cómo resolver esa posible problemática. Generar una estrategia de todo aquello que la empresa tiene que empezar a trabajar para llegar a resolver esa problemática. Mili, por lo que nos comentas, este taller se centra mucho
en conocer las problemáticas de los clientes que nosotros podemos resolver con inteligencia artificial, es decir, en comprender muy bien las bases del negocio y dónde se les puede ayudar. Pero ahora tendríamos que ver un poco la otra perspectiva. Pues nosotros estamos muy centrados en conocer y en comprender al negocio y comprendemos la inteligencia artificial. Maya, ¿tú te sientes comprendida? Muchas veces no. Alguna gente dice que yo solo existo en los videojuegos, pero soy real. Y oye, y Maya, ¿tú crees que saben todo lo que eres capaz de hacer? No, creo que todavía hay muchas personas que solo me valoran por mi forma y cómo me visto. Bueno, es que Maya es guapísima, lo sabemos todos, ¿no? Además, viste con un vestido dorado y negro, era, ¿no? O sea, es un Sí, vestido... era un poco... Sí, lo hablábamos la última vez, que yo creo que tenía algún complejo con que la gente pensaba que se vestía como que ella misma pensaba que se vestía como la abeja maya o algo así. Hay que admitir. Pero bueno, también hay que desencriptar un poco lo que quiere decir Maya, ¿no? Y es que a veces igual nos dejamos llevar por las apariencias, ¿no? De que parece que la inteligencia artificial es una cosa de ciencia ficción, ¿no? Y eso es lo que hablamos antes, que igual es más práctico todo, ¿no? Que resuelve problemas de negocio. A mí hay una idea que también, con lo que estabas hablando, Emily, me parece muy interesante, y es que al final la inteligencia artificial tiene esa capacidad de resolver problemas complejos, ¿no? Cuando los inputs son muy diferentes de los outputs o cuando no somos capaces de predecir, no hay un proceso lineal, digamos, ¿no? Entonces, claro, en esos procesos que son complejos, que son procesos de negocio, ahí tienen que intervenir muchas partes también, a ser un proceso complejo, ¿no? Tiene que estar la parte de negocio, la parte financiera, la parte de marketing, la parte de producto, digamos, ¿no? Y creo que es muy acertado ese enfoque de taller porque es capaz de poner en común todas esas partes, ¿no? Permitir ese diálogo, ¿no? Entre las partes. Y creo que ese enfoque de metodologías de innovación, ¿no? Puede ser muy acertado a la hora de resolver problemas de inteligencia artificial, ¿no? Sí, a ver, al final cuando tú vas y te acercas a negocio, tradicionalmente, cuando tú te presentas, si te presentas desde el ámbito tecnológico, ya empiezas a tener un diálogo que ya no es el suyo, ¿vale? Entonces, normalmente el que hace el esfuerzo es negocio a intentar entender a la tecnología y entender esa tecnología que dicen que le va a ayudar, ¿vale? Esto cuando, por ejemplo, estamos hablando de una implementación de un ERP, de un CRM o de cualquier aplicación móvil, de cualquier necesidad, negocio más o menos lo entiende, ¿vale? Y puede llegar a conversar, ¿vale? Entonces también nos encontramos que la parte tecnológica asume o tiene un conocimiento de lo que es el negocio, pero es teórico, no lo viven, ¿vale? Ellos, por ejemplo, pueden conocer la problemática que puede tener un proceso, pues no sé, en el ámbito productivo, pero ellos no están allí el día a día, no lo viven, ¿vale? Lo conocen a través de la implantación y de las problemáticas que han visto en otros clientes. Ahora imaginemos cómo le explicamos a negocio la inteligencia artificial. Es difícil explicarle a negocio que le vamos a resolver, pero ¿cómo me lo vas a resolver? Cuando de entrada la inteligencia artificial no se programa. Entonces, si no se programa, no hay intervención como hay tradicionalmente en la tecnología de parte de un técnico. Entonces, ¿cómo va? No, eso va, tienes que tener datos. Ya, pero ¿qué datos tengo que tener? O sea, que llega un momento que es muy difícil. ¿Cuál ha sido la aproximación que se ha hecho? A través de casos de uso. Hay toda una serie de casos de uso en el cual llega la persona experta, entre comillas, en inteligencia artificial y le explica todo aquello que en su mismo sector pues se ha podido resolver. Entonces, negocio tiene que hacer el esfuerzo de entender lo que se ha resuelto en una empresa que no son ellos, que aunque son del mismo sector, pero tampoco son iguales, y es muy complejo. Entonces, realmente lo que nosotros pretendemos es crear una dinámica en la que asistan en empresas pequeñas los departamentos core y en empresas grandes, evidentemente, hay que trabajar de otra manera porque las empresas grandes, incluso entre áreas, pues ellas mismas ni interactúan cada día. Entonces, hay que crear ese grupo de gente que pueda compartir la lectura de unas frases. Negocio, leer una frase, lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Interpretar esa frase y además luego discutir si es verdad o no es verdad lo que una persona ha detectado. Porque
porque eso también se crea en la dinámica. La dinámica, las cartas son leídas por grupos y en los grupos hay gente distinta, hay gente de diferentes departamentos. Entonces, cuando uno detecta que esa problemática existe, la comparte con los demás. Y ahí también se crea, pues evidentemente, esa relación entre diferentes departamentos de la empresa. Sí, a mí ya sabes que desde el primer momento que hablamos me pareció muy interesante y siempre digo que eres la única persona que ha conseguido juntar en una frase Design Thinking, inteligencia artificial y blockchain y que encima me crea lo que me ha contado, ¿no? O sea, a mí eso me pareció tremendo. Y siempre me ha parecido muy interesante porque yo me encontraba en la situación de estar pues rodeado de niveles C de una empresa y preguntarme, bueno, ¿y qué? Esto que me has propuesto no me sirve, ¿qué más tienes que ofrecerme? Y yo quedarme en blanco, pues caerme la gota de sudor esta fría por la frente y decir, ¿y ahora qué le cuento, no? A este tío, o sea, me voy a quedar en ridículo. Entonces me pareció súper potente el taller este de cara a descubrir esos problemas que son resolubles y donde la inteligencia artificial puede aportar un montón de valor, ¿no? Has hablado de empresas pequeñas y empresas grandes. A mí lo que me gustaría que nos contaras un poco más cómo ves esa segmentación, ¿no? O sea, ¿qué empresas les viene bien el taller de Bizfy? Pero no solo desde un punto de vista de tamaño, sino también en cuanto a perfil de empresa, de nivel de digitalización, evidentemente, pues tendrá que ser alto. ¿Cómo lo ves todo esto? ¿Dónde has visto que tiene mayor cabida el taller de Bizfy? A ver, el taller de Bizfy tiene cabida o tiene que cumplir la empresa un principio, y es el querer entender qué es lo que la inteligencia artificial le puede aportar. Si no hay esa voluntad de saber y de entender, no hace falta hacer ningún taller ni hace falta hacer nada, ¿vale? A partir de aquí, cuando la empresa tiene esa voluntad de entender qué es lo que la inteligencia artificial le puede aportar, es cuando ellos realmente se toman muy en serio esa dinámica, ¿vale? A partir de aquí, la empresa pequeña, cuando hablamos vamos a hacer un poco una segmentación de tipos de empresa en las cuales nosotros hemos podido trabajar y hemos podido identificar la necesidad de hacer estas dinámicas. Las empresas que facturan más de 100 millones, de entrada ya están en esa voluntad de descubrir qué es lo que la inteligencia artificial les puede aportar, ¿vale? Estas empresas ya hacen una inversión anual en incluso incorporar dentro de su modelo a startups de su ámbito, etcétera, etcétera. Con lo cual, es muy difícil de que quieran empezar desde la parte del negocio, ¿vale? Estas empresas empiezan más desde que ya han identificado las problemáticas porque alguien les ha dicho que la inteligencia artificial aplica en esas problemáticas y hayan empezado a trabajar en eso que comentabas al principio de los famosos POCs, ¿vale? De hacer pruebas de concepto, porque al final lo que necesitan es darse cuenta si realmente se resuelve o no se resuelve ese problema. ¿Que han identificado bien el problema? Imagino, ¿vale? ¿Que lo han hecho a través de una conversación con negocio? Espero que también. Pero normalmente las empresas grandes están dentro de un ámbito más protegido, ¿vale? Y no tan relacionado con el tema de hacer participar a negocios desde el principio. Las empresas más pequeñas, esas que pueden estar pues, a partir de los 100 millones hacia abajo y de 30 a 90 millones, por ejemplo, son empresas que no tienen esa capacidad de inversión. No la tienen, ¿vale? Porque además esa inversión la asumen a un riesgo, con lo cual el poder ir haciendo pruebas pues no es lo más habitual. Con lo cual ahí sí que les encaja el poder empezar a intentar hacer foco en algo que alguien diga que puede ser una necesidad o que crean que la problemática se pueda resolver. Entonces, ahí el tema de iBizfy tiene mucho más sentido, porque la empresa lo primero que necesita no es hacer pruebas, sino identificar dónde realmente lo puede hacer, ¿vale? Y una vez se detecta, a partir de aquí es donde realmente pueden ya trabajar en un modelo de prueba de concepto o no, o ya intentar resolver esa problemática. Sí, yo creo que ahí también es muy importante el rol del facilitador, ¿no? Porque muchas veces, bueno, la mayoría de las veces, yo creo, los que más conocimiento tienen sobre el propio negocio es la propia empresa, ¿no?
y que no necesita muchas veces de ayuda externa, sino que ese conocimiento, muchas veces las empresas tienen dentro más conocimiento del que piensan. Lo que pasa es que de alguna manera hay que canalizar o facilitar esa información, ¿no? Y un taller es una muy buena oportunidad para que las diferentes partes hablen entre ellas, ¿no? Y salga a la luz, ¿no? Esas necesidades, esos retos, esas oportunidades de negocio que puede haber. De hecho, el facilitador, el dinamizador, siempre hay que pensar de que es una persona que no sabe del negocio y no sabe de inteligencia artificial. ¿Qué quiero decir con esto? Que no vamos a intentar proponer cosas a la empresa. O sea, el dinamizador tiene claro cómo ejecutar la dinámica y lo que tiene que hacer es que la gente participe como la dinámica mejor puede llevarse a cabo. Entonces, nosotros nunca en una dinámica le vamos a decir a la empresa si tiene que hacer esto o tiene que hacer lo otro, si se equivoca o no se equivoca, porque en definitiva son ellos los que realmente conocen la empresa. Y esto es lo que provoca sobre todo la parte del discovery. La parte del Canvas se podría aplicar en el momento que, por ejemplo, una empresa lo ha detectado, porque hay empresas que detectan una problemática. Entonces, si detectan la problemática, si tú ves que realmente esa problemática es real, lo único que tienes que hacer es pasar al Canvas, ¿vale? O sea, la metodología, en una empresa que quiere hacer un descubrimiento, aplicas la parte del discovery y juegas con las cartas, porque eso provoca la detección. Pero si una empresa ya lo ha detectado, ¿cómo sacas esa información? O sea, no puedes poner a negocio en el contexto de la IA. ¿Qué les preguntas? ¿Qué les quieres demostrar? ¿Que tú sabes inteligencia artificial? Ya, y, o sea, esto no, para negocio no es importante. Negocio lo que necesita es poderse explicar. Entonces, el Canvas es perfecto porque tú diseñas el Canvas, o al menos nosotros lo hemos diseñado, con la intencionalidad de recibir la información que una persona experta en diseñar inteligencia artificial le sirva esa documentación. Que obviamente la documentación o la información que recibimos del Canvas es una información en el contexto de negocio, luego hay que interpretarlo. Y ahí es donde sí que necesitamos la participación del departamento de IT. Pero realmente el dinamizador no deja de ser un animador de una fiesta. Evidentemente, esta persona tiene que tener un perfil, ¿vale?, más de negocio, en el sentido más comercial, ¿vale?, de entender realmente o de absorber toda la información que provocan las discusiones en las cartas, de quién es la persona que está tirando más del carro en la decisión de qué cartas elegir. El hecho de que haya alguien en el grupo que esté eclipsando a otras personas que pueden ser interesantes, ¿vale? El hecho de poder explicar bien el concepto del Canvas, pero no el hacer el Canvas para ellos, ¿vale? Esta es la gran diferencia, ¿vale? Esta filosofía de no empujar la tecnología a negocio, sino que surjan de negocio las ideas y que realmente se hagan cosas que encajen con la estrategia que está siguiendo con la compañía, que realmente les aporten valor y resuelvan sus problemas, pues va muy bien con lo que pensamos en Sailing, ¿no? Porque al final nosotros desarrollamos proyectos a medida y queremos siempre aportar ese valor al negocio, o sea, asegurarnos de que cada proyecto aporte valor. Emily, lleváis ya hechos creo que más de 200 talleres. ¿Cuáles son las principales dificultades que habéis detectado a las que se están enfrentando las empresas a la hora de implementar la inteligencia artificial? ¿Crees que sigue haciendo falta todavía evangelizar un poco más sobre las ventajas que tiene o sobre los casos de uso? A ver, la dificultad en la ejecución de los proyectos de inteligencia artificial pasa por realmente no solo el tema económico, es un tema de incertidumbre, es un tema de asumir un riesgo sin saber el resultado final. Y esto es así, y esto hay que la empresa lo tiene que llegar a entender. Y aquí pondré un ejemplo que es posiblemente muy estúpido, pero yo lo veo así. Aquí estamos hablando de incorporar inteligencia en el negocio. Es decir, la inteligencia artificial se incorporará en el negocio para resolver ciertas problemáticas. ¿Qué es lo que tenemos más cerca de esto? La persona humana.
Cuando una empresa lo que va a hacer es incorporar o tiene que sustituir a un director comercial, por ejemplo, pues empezará a hacer una búsqueda de ese perfil. Podrá compartir esa búsqueda con una empresa experta en búsquedas de perfiles como el que necesita. Entrevistará a ciertos candidatos. Todo esto es tiempo, es tiempo y dinero que la empresa está invirtiendo. Y al final se decidirá, porque tengo que tener un director comercial. Este director comercial lo incorporará en la empresa y le va a dar un tiempo, ¿no?, entre 3 y 6 meses para ver si realmente ha acertado en esa decisión. Todo esto, si lo cuantificamos, ¿vale?, tiene un valor económico, ¿vale? Muy bien, hagamos al revés. Si nosotros detectamos una necesidad en el negocio y lo podemos resolver con un desarrollo basado en inteligencia artificial, pues tiene que pasar por el mismo proceso. Tendré que desarrollarlo, tendré que hacer ciertas pruebas, tendré que implementarlo y tendré que validarlo. Con lo cual, una vez lo valido y funciona, pues seguiré con él. ¿Qué quiero explicar con esto? Que la empresa tiene que entender que la inversión en inteligencia artificial no es pagar un proyecto. Es incorporar una inteligencia en el negocio y esa inteligencia intentar mejorarla con el tiempo. Y eso es una inversión. Con lo cual, como estamos llevando el tema de los proyectos de inteligencia artificial como si implementásemos cualquier otra tecnología, el experto de inteligencia artificial que tiene que hacer la propuesta a la empresa tiene que asumir todas esas posibles problemáticas que puedan surgir en el tiempo. Con lo cual, en la oferta o en la propuesta tiene que cubrir esas posibles necesidades que pueden llegar a ocurrir. Dicho esto, los proyectos a nivel económico se hinchan. Y es así. Aunque queramos trabajar con metodologías ágiles, cuando queramos trabajar con diferentes sprints, que hay empresas que sí que proponen ese modelo, está muy extendido este modelo, al final, negocio, la pregunta que se hace es, ¿cuánto tengo que poner encima de la mesa? Y esa respuesta no puede ser depende. Entonces, ¿cómo empezamos a trabajar esto? Y aquí es donde nosotros vimos que realmente si fuésemos capaces no solo de resolver la problemática de detectar la posible inteligencia artificial, sino que además le ponemos un vehículo de financiación o de inversión a la empresa, el problema lo resolvemos. Porque nosotros sí que somos conscientes de que la implantación de inteligencia artificial requiere de una inversión y esa inversión tiene que estar sostenida en el tiempo, ¿vale?, y en base a los resultados. Con lo cual, nuestra idea siempre ha sido el poder identificar la problemática y además poder quitar a la empresa de la problemática de la inversión y que esa inversión venga de fuera, ¿vale? Eso es donde nosotros creemos que podemos cerrar ese círculo, ¿vale? A día de hoy, los proyectos que se pueden llegar a hacer de inteligencia artificial, pues cada propuesta posiblemente es distinta, pero yo sinceramente creo que no es sostenible y al menos, bueno, lo veremos en el tiempo, no veremos inteligencia artificial en la pyme hasta que evidentemente el tema de costes sea mucho más bajo del que a día de hoy vemos en ciertos proyectos, ¿vale? ¿Hay proyectos que requieren inversiones altas? Sí, pero son proyectos que van más en un ámbito de investigación. La implantación de la inteligencia artificial en la pyme no puede ser cada vez ir a inventar el agua caliente. O sea, no puede ser, porque es que si no será insostenible. O sea, no avanzará la inteligencia artificial en la pyme. Y luego otra cosa que también para nosotros creemos que no tiene mucho sentido es enlatar la inteligencia artificial. O sea, tú puedes enlatar la inteligencia artificial pues para temas muy genéricos, pero para problemáticas concretas de empresas tienes que desarrollar a medida esa necesidad. Y ese desarrollo a medida tiene que ser en el contexto económico que la empresa pueda asumir. A mí toda esta discusión me resulta súper interesante y bueno, hablábamos también antes off the record, digamos, de determinadas cantidades y tal, y a mí lo que me resulta súper interesante es lo que has comentado de que necesitas cerrar un presupuesto, pero por otra parte no lo puedes cerrar. Nosotros nos hemos encontrado en una situación miles de veces, bueno, no miles, pero muchísimas veces sí, incluso recuerdo estar discutiendo a viva voz y acalorados, con la vena aquí en el cuello saliendo ya, estar discutiendo con el de IT
porque el de IT me decía, dime cuánto necesitas para bajar el error a un 2%. Pues no lo sé, depende, no lo sé. Y en esas discusiones pues nos encerramos muchas veces, ¿no? Pero por eso te digo que me parece súper interesante ese acompañamiento que sugieres, ese modelo de vamos a empezar y vamos a poner esa rueda a girar y poco a poco iremos llegando a que esa rueda gire, ¿no? Y luego también me parece muy interesante lo último que has comentado acerca de que un proyecto de IA, primera, que no puede ser siempre reinventar la rueda, y eso es necesariamente así. No podemos estar siempre desarrollando el WordPress de la inteligencia artificial. Y luego, por otra parte, además que necesita esa adaptación. O sea, Google Translate funciona muy bien, para quien crea que funciona bien, yo personalmente sí que lo creo, pero se trata de una herramienta genérica y no hay negocios genéricos. Entonces, la implantación de una inteligencia artificial en el seno de un negocio necesariamente tiene que ser adaptada. No hay soluciones plug and play. Y bueno, pues eso tiene también implicaciones de cara a que si bien un proyecto no puede ser siempre con el coste que estamos viendo a día de hoy, tampoco podemos estar hablando de que vamos a desarrollar un proyecto de inteligencia artificial que aporte valor, que genere un determinado cambio organizacional, que esté realmente funcionando y aportando beneficios de negocio en un día, porque estamos adaptando una solución existente, ¿no? Eso me parece muy interesante. De hecho, al final, cuando nosotros diseñamos la parte de Canvas, evidentemente el foco lo pusimos en dos grandes bloques, que eran datos y ROI, ¿vale? Entonces, cuando tú vas a plantear una solución donde la empresa te ha dicho que la problemática es esa y que él cree que los datos que pueden resolver esa problemática, porque son los datos que trabajan esa problemática existe, la intentan resolver. La gente del equipo que intenta resolver eso trabaja con unos datos. No es que trabajan en base a otra información que existe, que pueden procesar dentro de su capacidad, ¿vale? Y que además tienen claro que si eso lo resuelven, el retorno es este. Vale, pues ese es el concepto de lo que es la estrategia. A la empresa hay que decirle, según vosotros, esta problemática tiene visos de que se puede resolver con estos datos, ¿vale? Y que si esto lo conseguimos, evidentemente lo vais a consumir de esta manera y vais a tener este retorno. Vale, perfecto. Hagamos un plan. Y ese plan es un plan de una estrategia. ¿Qué puede pasar? Que el dato necesario para resolver esa problemática y que el algoritmo o que el modelo se pueda entrenar de una manera óptima, pues necesitemos trabajar en dato durante 4, 5, 6 meses. Eso es una realidad y esa realidad se puede bajar a un presupuesto. Con lo cual, el primer paso es, vamos a trabajar en el tema de la mejora del dato, ¿vale? Una vez tengamos el tema del dato, hacemos una aproximación al tema del modelo y el modelo nos dará un resultado. ¿Qué puede pasar? Que el resultado esperado no sea el que realmente resuelva esa problemática. Bueno, pues eso es el mismo caso que ese director comercial que lleva 6 meses en la empresa, me he equivocado. Pues lo tengo que cambiar. Pues sí, lo tienes que cambiar. ¿Eso es culpa de quien lo ha contratado? ¿Es culpa del director comercial nuevo? ¿De quién es culpa? Bueno, que cada uno saque sus conclusiones. Pero es que la empresa tiene que entender que incorporar inteligencia artificial pasa por el mismo patrón, porque estás incorporando inteligencia, ¿vale? O sea, yo al final insisto mucho en esa comparación, pero es la que me parece más real en lo que es una empresa como una pyme. Una empresa grande, una multinacional, puede empezar a tener departamentos en los cuales haga ciertas inversiones, ¿vale? Porque cree que ese trabajo lo tiene que hacer él. La pyme no tiene esa capacidad, no la tiene. Con lo cual, si nosotros resolvemos el tema cuando hablaba del tema de la inversión, no es solo un tema económico, es un tema de incertidumbre, ¿vale? ¿Alguien puede decir que la implantación de un ERP va a ser en el tiempo y en el coste que ponga un papel? Yo, por mi experiencia, esos proyectos en los cuales se pone en un papel el tiempo y el coste, el tiempo la empresa lo puede llegar a asumir, pero el coste no, en el sentido de la desviación, ¿vale? Con lo cual, no estamos hablando de cosas muy diferentes a lo que realmente ya sucede.
Entonces, yo creo que para poder abrir la inteligencia artificial a la pyme, tenemos que entender lo que es la pyme. Y la pyme tiene esa problemática. Me encanta la comparación que haces con el director comercial y con el tiempo de prueba. Si bien también es verdad que hace falta plantearse si una pyme puede asumir el coste de cambiar al director comercial 3 o 4 veces, ¿no? También me ha gustado cuando dices ¿de quién es la culpa? Bueno, a mí en general nunca me gusta hablar de culpas porque lo que me importa es que las cosas funcionen, ¿no? Y bueno, pues ha habido un momento en el que no ha funcionado, pues vamos a transicionar hacia que algo funcione. También por tener un poco la voz desde el otro lado, porque tratamos de ver los problemas que tenemos a la hora de implantar la inteligencia artificial, pero por otra parte, Maya, ¿tú cuáles son los retos con los que te has encontrado a la hora de entrar en empresas o en general? Ahora estoy trabajando en un reto apasionante para Hollywood. He descubierto que 4 de cada 5 actrices actúan mejor en el trabajo que en su vida personal. 3 de cada 4 actrices están actuando mucho mejor como ellas mismas que en Hollywood. 4 de cada 5 robóticas admiten que les gustaría ser humanas por un día. No, Bueno, menos mal que no son 5 de cada 4. Sí, no sé si se ha hecho un poco de lío con los números. Habrá que escucharlo otra vez. Pero bueno, un buen ejemplo, del tipo de problemas del tipo de retos, ¿no? que suelen resolver las inteligencias artificiales. Bueno, y aparte tenemos una inteligencia artificial aquí de primera, que está trabajando para Hollywood y todo. Una star. Habrá una estrella de Maya en el paseo, ¿no? De Hollywood. Pues por ir ya terminando, Emily, que ya hemos abusado bastante de tu tiempo, aunque siempre me parece súper interesante hablar contigo. ¿Cuál es el futuro de Dear Intelligence? Porque hemos hablado en todo momento de IBISFI y ya sabes que a mí me parece muy interesante vuestra metodología, pero ¿puedes contarnos un poco más acerca del resto de patas en las que estáis trabajando en Dear Intelligence? Sí, a ver, nosotros durante este año en el cual nuestro reto era poder atraer toda una serie de partners que entendieran la propuesta de la metodología y que la vieran como un valor para su modelo, ahora estamos ya casi, hemos llegado a los 50 partners, ¿vale? Con lo cual tenemos un ecosistema en el cual podemos compartir un montón de cosas. Y además, evidentemente, como todo en la vida, hay partners más activos, menos activos, que trabajan con un modelo, con otro modelo, y nos permite ver muchísimas casuísticas, ¿vale? Eso nos debería de llevar a que, a medida que se vayan haciendo dinámicas con la metodología y que nosotros podamos asociar el tema del resultado de las cartas, una de las cosas que queremos hacer es el poder generar cartas nuevas, ¿vale? De esas 41 cartas pues, que se han generado en la fase inicial de la metodología, pues intentar llevar cartas que puedan tipificarse por vertical, ¿vale? O que puedan ser más efectivas, ¿vale? En cuanto al resultado que nos estén dando. Eso por una parte. Con lo cual la metodología tiene que ir mejorando y también mejorará a través del consumo que vayan haciendo los partners. Por ejemplo, puede llegar alguna propuesta de una modificación o de un nuevo canvas, ¿por qué no? Es decir, si hay partners que están haciendo la metodología y se dan cuenta que pueden incorporar sobre el canvas cualquier modificación o que generar un canvas que puede ser más interesante para cierta tipología de dinámica, pues evidentemente nosotros lo incorporaríamos, ¿vale? Esa es la voluntad. Y eso ya es un poco el camino que va a tener la metodología. ¿Cuál es el reto que nosotros ahora queremos asumir? Y es o llegar ya a una realidad. Es toda la parte de la financiación, ¿vale? El poder llevar la inversión y la financiación a esos proyectos. Nosotros partimos de la idea de que la inteligencia artificial tiene que ser participada para todo el mundo, con lo cual nuestra voluntad es de que la inteligencia artificial esté invertida por la gente de la calle. Es decir, el que todos los proyectos que se puedan identificar en PyME se harán proyectos reales, ¿vale? Proyectos que van a resolver una problemática real y que podrán tener, evidentemente, un cierto atractivo para gente la cual pueda interesarse por esa resolución de esas problemáticas. ¿Esto cómo funciona? El modelo pasaría a que la empresa no invierte en la inteligencia artificial, sino que la inteligencia artificial la va a consumir por un pago por uso. Y el pago por uso de
inteligencia artificial, ¿vale?, servirá para devolver esa inversión a la gente que ha invertido, ¿vale? Es un modelo que al final nosotros vamos a, para entender un poco la idea, es tokenizar esas necesidades de esa inteligencia artificial, llevarlas al mercado retail. El mercado retail conoce esas problemáticas que se van a resolver, invierte y compra esa tokenización, ¿vale? Y a partir de aquí somos capaces de generar un rendimiento de esa inteligencia artificial, ¿vale? Ese es un poco el modelo que estamos trabajando. Esto tiene una problemática, y es una problemática que necesitamos que en España exista la ley de activos digitales, ¿vale? Sin esa ley nosotros no podemos llegar a un mercado final, a un mercado de lo que es el pueblo, el ciudadano, la gente que puede llegar a comprar esa tokenización, ¿vale? Y ahí estamos. Esperemos que en el próximo año podamos avanzar sobre esa idea, que la podamos empezar ya a hacer visible, ¿vale? Y que empiece un poco a cambiar esa opción que hoy en día solo tiene la pyme, que es invertir arriesgando ya. Ya digo que eres la primera persona que me habló de Design Thinking, Blockchain e inteligencia artificial en una frase y encima me resultó apasionante. Javi, ¿te parece si pasamos ya al test de Turing? Bueno, Emily, seguramente tú representas la parte más humana de la inteligencia artificial, porque representas la parte que habla con negocio, que pone a las personas en contacto. Pero Maya me ha comentado que tiene sus dudas. No tiene muy claro si estamos ante un ser humano de verdad o tú mismo eres una inteligencia artificial, ¿no?, que nos quiere intentar convencer de lo contrario. Entonces, si te parece bien, vamos a pasar este test, el test de Turing, para descubrir si de verdad eres un ser humano. Y luego, al final de todo, pues Maya nos dará un veredicto. ¿Ok? Vale, pues vamos allá con la primera pregunta. ¿Qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? No soy un ser humano. Contundente y claro. Esto sí que no nos lo esperábamos. Dime, sin pensarlo, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las siguientes palabras. Inteligencia. Inteligencia. No lo sé. No sé responderte inteligencia. Creatividad. Pasarlo bien. Futuro. No existe. ¿Cuándo crees que llegará lo inevitable y las inteligencias artificiales dominemos el mundo? No pasará. ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? Si sueño, imagino que sueño en ser feliz. Interesante. Suponiendo que aún empleas ese método rudimentario para adquirir conocimientos, ¿qué libro me recomendarías? La vida. Pues perfecto, Emily. Pues muchas gracias y vamos a ver qué nos dice Maya. Sí, conozco a Emily desde hace mucho tiempo. Emily tiene corazón y demasiada información interna. Creo que sí ha pasado el test de Turing. Ah, pues enhorabuena. Enhorabuena, Sí, Emily. si hubierais visto el vídeo grabado, estaba Emily levantando los dedos victorioso. Y eso que dice que no es humano. Sí. Hay algo que no me cuadra. Sí, No, yo creo. Es posible que haya hackeado a Maya, ¿eh? Con esa No, respuesta. el tema está, cuando tú hablas con una inteligencia artificial, ella siempre insiste en decir que es humana. Eso está bien visto. Sí, nos ha pasado con ella, muchas veces. Ella siempre quiere reivindicarse como que es humana. No, sino... Sí, nos suele meter muchos mensajes subliminales. Es como cuando antes nos ha dicho lo de las actrices. Exacto. Decía que 4 de cada 5 actrices robóticas querían ser humanas.
insiste mucho en eso, sí. Bueno, pues ya por ir concluyendo, y porque además sé que te tienes que marchar, Emily, y muchas gracias por tu tiempo, ¿nos podrías dar unas pocas conclusiones acerca de todo esto que hemos estado hablando a lo largo del programa de hoy? A ver, yo al final no soy mucho de conclusiones, pero sí que realmente lo único que creo que para mí es interesante es el poder vivir este nuevo reto de la inteligencia artificial, ¿vale? Y lo que sí que me gustaría, y eso posiblemente también es por los años que hemos dedicado al tema de la tecnología, que la inteligencia artificial no se tratase como una tecnología, porque la inteligencia artificial al final lo tenemos que ver como una ciencia. Y la ciencia no es fácil, ¿vale? No es fácil en el sentido de aterrizarla para incorporarla dentro de las empresas. Y espero que poco a poco se vaya cumpliendo el deseo de que la inteligencia artificial se incorpore y no sustituya, sino que incorpore y mejore y transforme modelos de negocio, ¿vale? Y que no se genere una inteligencia artificial que vaya en contra de lo que realmente hasta ahora pues, han liderado los negocios. No creo que una inteligencia artificial lidere un negocio, ¿vale? No lo creo, ¿vale? No creo que la inteligencia artificial pueda sustituir muchas de las partes en las que un equipo puede aportar a un negocio. Sí que creo, y esto creo que ya es una evidencia, que la inteligencia artificial ayuda y mejora ciertos aspectos, ¿vale? Pero que realmente la inteligencia artificial la tenemos que incorporar de una manera suave, pero real, sobre todo en la empresa PYME. Sí, a mí también me parece muy interesante eso que comentas acerca de que las inteligencias artificiales no acabarán dirigiendo empresas, y eso está muy relacionado con una cosa que nosotros estamos viendo con mucha frecuencia, ¿no? Y es que al final una inteligencia artificial sirve para apoyar o para ayudar al ser humano en sus labores y de algún modo buscar esa sinergia entre hombre y máquina. En general me ha parecido muy interesante todo lo que has comentado, Emily. Como siempre, me encanta hablar contigo porque me aportas puntos de vista, a veces refuerzas cosas que pienso, pero con frecuencia también aportas puntos de vista que me resultan muy interesantes. Javi, Adi, ¿qué queréis decir vosotros para terminar? A mí me ha impactado mucho la cifra que has dado en la introducción, Germán, de que el 85% de los proyectos de inteligencia artificial fracasan porque al final se quedan en pruebas de concepto o no encajan con lo que el negocio realmente necesita. Así que realmente después de todo lo que hemos hablado con Emily, está claro que esto tiene que venir impulsado por negocio y no por tecnología, porque de esa será la única manera en la que realmente se cubran las necesidades de las compañías. Sí, yo estoy de acuerdo con Emilia, estoy de acuerdo con Adi, ¿no? Con que parece que, como estamos hablando de bytes, parece que yo creo que existe la percepción en las empresas de que estamos incorporando un programa nuevo, pero me parece muy, muy acertada la visión de Emily cuando decía que realmente lo que estamos contratando en las empresas es inteligencia. Y eso tiene más que ver con contratar a una persona que instalar un software, ¿no? Y evidentemente eso tiene que venir de la parte de negocio, porque además es donde se solucionan los problemas complejos y precisamente el Machine Learning tiene esa capacidad de solucionar problemas complejos. Y por otro lado, me parece también imprescindible, ya que no estamos simplemente comprando un software e instalándolo en un ordenador, me parece también imprescindible establecer esa interfaz entre tecnología y negocio y que se facilite mediante estas metodologías de innovación, mediante talleres. Yo creo que eso es fundamental para incorporar el máximo de puntos de vista. Pues hasta aquí el programa de hoy. A quienes nos estáis escuchando, os recuerdo que somos partners de IBISFI. Hemos hecho ya muchos talleres para encontrar ese encaje entre tecnología de inteligencia artificial y negocio, y la verdad es que estamos entusiasmados por los resultados que estamos obteniendo. No dejéis de visitarnos en Sailing.com, donde podréis encontrar todos nuestros materiales acerca de cómo juntar tecnología y negocio. Y por supuesto, poneros en contacto con nosotros para reservar una sesión de IBISFI. Muchas gracias a todos, gracias a quienes nos estáis escuchando. Seguimos en Interfaces de Futuro.